Cordial saludo y bienvenida para todos los jurados de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá. Mucho gusto, mi nombre es Nini Joana Trujillo Durán, soy licenciada en Educación Infantil Integrada, magíster en Psicología Educativa de la misma universidad, candidata a obtener el título de doctorado en Educación Mención Andragogía. Actualmente laboro en la Escuela Normal Superior del municipio de Gigante. Me desempeño en el área de Ciencias Naturales en básica primaria. A continuación les presento mi trabajo de grado, el cual he titulado Caracterización de la construcción del conocimiento del profesorado principiante en la licenciatura de Ciencias Naturales. Dado que la mayor parte de los estudios se centran en el análisis a los estudiantes como parte fundamental del proceso de aprendizaje y los docentes que desarrollan el rol de acuerdo a su proceso formativo. De esta forma, la caracterización de la construcción del conocimiento es el principiante de la licenciatura de Ciencias Naturales cómo se desvía hacia temáticas diversas, vinculando procesos interdisciplinarios sin ser específicos para el área en la cual se formaron. Considero necesario esta clase de estudios porque permite aportar a esta disciplina educativa el rol de uno de los principales actores, el docente, especialmente en la etapa inicial. Este trabajo se presenta desde el análisis del desarrollo profesional del docente de ciencias naturales y la configuración del conocimiento profesional desde la perspectiva de docentes principiantes. Por esta razón se plantea un estudio de tipo mixto, utilizando investigación cualitativa y cuantitativa, para indagar sobre el sinnúmero de conocimientos en las etapas de desarrollo profesional del docente de ciencias. Por lo tanto, se explora en un cuestionario a partir de una investigación y referentes conceptuales. La población objeto de estudio la constituye un grupo de 10 estudiantes novatos o recién egresados, digámoslo así, en la licenciatura de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, teniendo en cuenta que laboro en una escuela normal donde se forman docentes en el área, los cuales me sirvieron como muestra para la obtención de los resultados que se destacan los problemas relevantes al vincularse el desarrollo de la profesión como docentes, trayendo implicaciones en la configuración de un conocimiento profesional de referencia. Es importante resaltar que la profesión docente ha sido subestimada epistemológicamente. En los últimos años, la profesión docente se ha sido subestimada social y epistemológicamente al considerarse que para enseñar basta con tener dominio del conocimiento disciplinar a profundidad, dejando de lado el hecho de que como profesionales de la educación, los docentes poseen un conocimiento particular que además de incluir lo disciplinar, en este caso, ya sea lo biológico, lo físico, lo químico, incluye aspectos didácticos y pedagógicos, lo que les posibilita enseñar adecuadamente diferente a como lo pueden realizar los profesionales en el área. Ese conocimiento particular de los docentes se integra desde los distintos espacios de formación inicial en los componentes del saber pedagógico, didáctico, específico o disciplinar e investigativo que hacen parte de los denominados tradicionalmente como plan de estudios. Sin embargo, no queda allí, sino que se alimenta y se fortalece con cada experiencia durante la formación docente, se enriquece de gustos, de deseo, de motivaciones, de intereses personales que cada maestro, permitiéndole consolidar un conocimiento propio e intransferible que se caracteriza al profesor que a su vez se ha graduado, con diferentes modificaciones acorde al medio en el cual ejerza su labor. En el componente del conocimiento pedagógico general se incluyen además las características de los alumnos y el aprendizaje, la gestión y organización del aula de clase, el currículo y las estrategias de enseñanza. También se incluyen otros aspectos como el conocimiento y las creencias sobre el propósito de la enseñanza y los sistemas de evaluación de los aprendizajes. A este grupo, la pregunta de investigación es la siguiente. ¿Qué aspectos se caracterizan en la construcción del conocimiento profesional del docente principiante en licenciatura de Ciencias Naturales? A continuación presento los objetivos de mi trabajo de grado. Como objetivo general tenemos caracterizar la construcción del conocimiento profesional del docente principiante en la licenciatura en Ciencias Naturales. Como objetivos específicos está identificar los componentes del conocimiento del docente principiante, describir el proceso cómo se vincula el docente profesional en las respectivas instituciones educativas, reconocer las debilidades, oportunidades y proyecciones sobre la inserción profesional docente y proponer estrategias de mejoramiento sobre la vinculación profesional
de los graduados de licenciaturas en ciencias naturales. La formación de educadores con sentido humanista e integral, componentes para ejercer la docencia en el área de ciencias naturales y educación ambiental en los niveles de educación básica y media del sistema educativo colombiano, y que además tiene como uno de los propósitos promover el análisis crítica y construcción del modelo pedagógico con el fin de contribuir al desarrollo pedagógico y la enseñanza de las ciencias naturales, como también su integración con los propósitos culturales, sociales del entorno, es decir, de los conocimientos, saberes y prácticas que requieren para su ampliación los académicos, los estudiantes y las comunidades locales, regionales y nacionales. En ese sentido, la investigación que se propone resulta coherente y pertinente en tanto pretende identificar y analizar los elementos que contribuyen a la construcción del conocimiento profesional del profesor de ciencias, que precisamente es el que diferencia a ese profesor de otros profesionales, de los profesores de otras disciplinas. A la vez, pretende aportar el campo de la investigación en torno a la inserción profesional y el acompañamiento que se debe hacer a los profesores principiantes, más cuando es en época la oferta de docentes en ciencias naturales. Es fundamental que los docentes principiantes se empoderen de un conocimiento profesional diferenciado, de tal forma que les permita identificar problemas socialmente relevantes, plantear estrategias de solución desde su conocimiento pedagógico y didáctico que respondan a las necesidades contextuales. Como marco antecedentes, pues bajo el ámbito norteamericano y anglosajón se atribuye a Lee Schulman ser el pionero de la línea de investigación sobre el conocimiento profesional docente. Como parte del PSK, Schulman da especial importancia al conocimiento de las ideas de los alumnos, al igual que las estrategias metodológicas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Pues por otro lado, también el conocimiento curricular se refiere a los programas de enseñanza y de los materiales y ayudas para enseñar, como lo son software, textos, material visual de laboratorio, entre otros. Este mismo autor plantea posteriormente en su propuesta en 1987 hasta 7 categorías sobre el conocimiento del profesor. Balbuena en 2007, en el marco de la investigación de Knowledge Grounds in the Teaching, realizada en la Universidad de Stanford. Por su parte, Browne en 1988 define el conocimiento profesional docente como el conocimiento que los profesores usan en su práctica cotidiana, en donde es de vital importancia acercar los conocimientos teóricos de las disciplinas a los conocimientos prácticos escolares. Bueno, pues cuando se revisa el campo investigativo en torno a los cambios que sufre el profesor principiante en su proceso de acoplamiento e inducción laboral, encontramos que ha sido muy poco explorada esa etapa de la formación docente desde la perspectiva de la configuración de su conocimiento profesional. Pues si bien se han realizado estudios sobre la inserción docente, Reyes en 2011, Ramírez en 2016 nos dicen que no se ha profundizado en sus esquemas profesionales y la configuración del conocimiento que lo diferencia de los demás profesionales. Para Jiménez de 2013, el campo de estudios sobre la inserción profesional de docentes tiene sus orígenes a nivel mundial en la década de los 80. En Latinoamérica empezó hace una década y en Colombia apenas inicia desde el 2006. Calvo, Frandiz y Casteña en 2006, Jiménez. A nivel internacional destacan el trabajo de Marcelo en 2008 al considerar que la etapa de iniciación de la docencia es muy diferente a otras etapas por las cuales transitan los docentes, ya que es una etapa matizada por preocupaciones y tensiones, dado que el docente está realizando una transición de estudiantes a docentes. En este apartado realizamos una revisión sobre el marco teórico de las principales propuestas sobre el conocimiento profesional del profesorado, incluyendo en específico algunos sobre el profesor de ciencias. Abordamos el asunto de la inserción docente, la configuración de su conocimiento y los retos principales para los profesores principiantes. El trabajo docente representa una actividad profesional compleja y de alto nivel que exige conocimiento y competencias en varios campos, en la cultura general, conocimientos disciplinares,
en psicopedagogía y didáctica, conocimiento de los alumnos, de su ambiente familiar y sociocultural, conocimiento de las dificultades de aprendizaje del sistema escolar y de sus finalidades, conocimiento en las diversas materias del programa, las nuevas tecnologías de la comunicación, información, habilidades de la gestión de clase y las relaciones humanas, entre otras. Respecto a las categorías sobre el conocimiento del profesor, se realiza en primera línea el conocimiento que tiene el docente en el contenido de pedagogía para desarrollar el conocimiento, el currículo de los alumnos el aprendizaje y el conocimiento de la filosofía educativa. A partir de esas categorías se destacan diversos aspectos como los que se mencionan a continuación para el caso de Grossman. Pamela Grossman, en 1990, a partir de sus investigaciones con profesores de inglés, plantea una propuesta acerca del conocimiento profesional del profesor, identificando 4 componentes. Balbuena, en 2007, dice que el conocimiento del contenido de referencia, es decir, el conocimiento disciplinar, el conocimiento pedagógico general y el conocimiento del contexto, el conocimiento didáctico del contenido, todos esos componentes se encuentran interrelacionados entre sí, especialmente alrededor del conocimiento que los profesores tengan acerca de los contenidos de la disciplina y su estructura. Influye en la manera como han de presentarse los contenidos a los estudiantes durante el momento de la enseñanza. El docente principiante cuenta con 4 niveles de influencia que son, aquí presentamos los 4 niveles de influencia, ¿sí? En el nivel personal, ¿sí? Se incluyen las experiencias previas, asimismo las experiencias de formación del profesorado, es decir, esa sujeta no es una tabula rasa frente a la clase ni a la profesión. Marcelo, en 1991, en el nivel de clase o de aula, se incluye la interacción entre profesor y estudiante, proceso en el cual se ponen en escena tanto las teorías, los pensamientos del profesor, la profesora, sobre la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y a la vez sus acciones reflejadas en la planeación y en la gestión del aula. Los estudiantes, el ambiente de la clase, la interacción son elementos que afectan igualmente la socialización de los profesores principiantes. Esto dice Marcelo en 1991. En el nivel institucional no solo se incluye la escuela como institución, sino las relaciones con los miembros que componen la comunidad educativa. ¿Quiénes son esos miembros? Padres de familia, colegas administrativos. En ocasiones se sobreestima el papel que juegan los compañeros de trabajo en la socialización de los jóvenes docentes, pero en realidad son un grupo de referencia para observar e intercambiar ideas e incluso participar en la validación de las experiencias del aula. Por eso cumple una función de guías y guardianes. Jiménez, en 2013, con los administrativos, dice que generalmente las relaciones son limitadas en tiempo y se dan a través de la evaluación y la supervisión, pero a la par pueden constituirse en una fuente importante de la socialización. Asimismo, este nivel está relacionado con aspectos un poco más externos, pero que también presentan una alta influencia en el profesor principiante, como son lo curricular, los fines educativos y la postura gubernamental sobre la educación. Marcelo, en 1991, por último, dice que estaría al nivel social, que incluye las estructuras económicas, sociales y políticas en el cual se inserta la escuela del docente. En cuanto a la metodología de investigación, pues el diseño de la investigación hace referencia a la ruta y el plan de estrategias que se tendrán en cuenta para poder responder él o a las preguntas de una investigación. De esta manera, en esta investigación, el problema de estudio se aborda desde un enfoque mixto, en el cual se combinarán aspectos desde los paradigmas cuantitativos y cualitativos. Se logra una perspectiva más precisa en los fenómenos, permitiendo clarificar y formular el planteamiento del problema, así como seleccionar las formas más apropiadas para estudiar y teorizar los problemas. La combinación entre los paradigmas cuantitativos y cualitativos se puede dar en varios niveles. Este estudio es de tipo exploratorio y explicativo, dado que se da una etapa cuantitativa seguida de una cualitativa.
Para esta investigación se tuvo en cuenta la clasificación de STECS en 2010, específicamente la definición de estudio de casos, dado que a partir de la primera etapa del estudio voluntariamente se seleccionaron 10 docentes que ejercen la docencia en ciencias naturales, física, química o biología para el momento del estudio, de los cuales en un segundo momento se seleccionó un estudio de tipo intrínseco, una docente que laboraba en el sector privado de la educación para poder desarrollar el plan de mejora en docentes novatos o principiantes. Bueno, el diseño de investigación experimental. Los diseños no experimentales se pueden clasificar en transversales y longitudinales. Para esta investigación se trabajó con el diseño no experimental de tipo transversal, el cual centra su análisis en determinar u ubicar la relación entre un conjunto de variables de un momento específico bajo un contexto y punto de tiempo. Su propósito es descubrir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Se puede establecer que ese diseño permite tomar una fotografía de algo que sucede o un fenómeno que se expresa. El propósito de los diseños transaccionales exploratorios es comenzar entonces a conocer una variable o un conjunto de variables, caso específico la configuración de un CDC de referencia en el marco de la inserción docente. Este tipo de estudios permite fortalecer procesos investigativos en el tema y sirven de preámbulos a futuro. Por otro lado, los diseños transaccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia en las modalidades a nivel de uno o más variables en una población. Bueno, en las diapositivas 13 y 14 que observamos a continuación, 13 y 14, en esas dos diapositivas se muestran los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario que indagó elementos sociodemográficos, las escalas de preocupaciones y tipo de problemas que experimentan los docentes principiantes en su inserción profesional. El cuestionario tomado y adoptado de Reyes en 2011 y Ramírez de 2016 fue aplicado finalmente a 52 docentes principiantes de Ciencias Naturales y Educación Ambiental graduados en licenciatura de Ciencias Naturales. El instrumento aplicado recopiló datos sociodemográficos de los principiantes, información sobre algunas implicaciones de la práctica pedagógica en la inserción docente, el tipo de preocupación y problemas que afrontaron los docentes en su inserción y aspectos sobre el proceso de incorporación laboralmente y bajo qué condiciones lo lograron. En un primer momento, presentamos los resultados de la caracterización sociodemográfica de los docentes, destacando aspectos como el sexo, la edad, la formación escolar básica, la titulación obtenida en la licenciatura, el año de graduación, estudios posgraduales, tipo de vinculación laboral, tipo de institución donde laboraban, tiempo de vinculación laboral de la institución actual, vinculación al magisterio, tiempo de dedicación a la docencia, nivel educativo en el que se ejerce, disciplina en las ciencias naturales que orienta, tiempo que tardó para vincularse laboralmente. Estas fueron algunas de las variables que se organizaron en las tablas de frecuencia y gráficos estadísticos basados tal como se muestra en estas dos diapositivas, estas que les presento a continuación. Bueno, en la propuesta de trabajo se diseñará un plan de acción que permite analizar al docente principiante desde la principal tendencia, el trabajo en un módulo. El trabajo en el módulo es una estrategia que usa el docente principiante como parte del proyecto curricular del área de ciencias naturales. El módulo reúne una serie de elementos entre teóricos y prácticos que han diseñado ella y sus compañeros de trabajo. Para enseñar el área, allí se reúnen trabajos prácticos, sesiones de laboratorio, salidas de campo y toda actividad que el docente quiera usar en el aula en búsqueda de alcanzar competencias y habilidades de pensamiento científico. El uso de las TIC. Esa tendencia cuenta con una sola unidad de información en donde registramos cómo la docente principal considera importante incorporar al aula elementos de mayor interés para sus estudiantes, tales como videos, elementos del entorno virtual, que pueden ayudar a fortalecer el aprendizaje y aclarar dudas que haya dejado el método del uso laboratorio o en ocasiones de hacer ejercicios en el salón de clases.
En el caso del docente principiante, se destaca el empleo de situaciones y preguntas problemas entendidas por paralelas, como una situación que se genera espontáneamente o que está prevista y en cualquiera de los dos casos genera incertidumbre, y una conducta que tiende a la búsqueda de una solución de problemas. Esa se refiere al proceso mediante el cual la situación incierta es clarificada y donde dicho proceso implica la aplicación de conocimientos y procedimientos, la activación de la creatividad y la reorganización cognitiva, lo que sería el aprendizaje en el desarrollo del trabajo de práctico ciencias, donde se encuentra la familiarización y la aplicación de estrategias de investigación para la resolución de problemas teóricos y prácticos. También se encuentra el contraste de hipótesis en los procesos de modelización de la ciencia escolar, el aprendizaje de instrumentos y técnicas de laboratorio y de campo. Contenido de propuesta. Para el contenido de la propuesta se establece como objetivo principal diseñar estrategias de enseñanza, dificultades de aprendizaje, rol docente-estudiante, contenidos de enseñanza, evaluación, aprendizaje y finalidades del rol como docente. Cada uno de los objetivos contará con una estrategia vinculadas con los contenidos, el uso de las herramientas de las TIC, módulos, entre otros que observamos en la diapositiva. Bueno, como conclusiones tenemos las siguientes. Se logró identificar algunos de los procesos que viven los graduados desde el día que obtienen su titulación y empieza su vinculación en las instituciones educativas. Se logró identificar postulados sobre la etapa de vida de los maestros, donde cada socialización es única y depende de factores intrínsecos y extrínsecos. Muchos de los profesores que laboran como docentes antes de obtener la titulación. Para la vinculación al sistema educativo se tiene en cuenta la experiencia laboral, mas no se tiene en cuenta la experiencia específica en el área. No se hace mayor distinción en relación a ese respecto. Son pocos los docentes que están en propiedad, es decir, que aprobaron un concurso docente que para efectos de la población se oferta en concurso. El resto de personal continúa como provisional en vacancias temporales como espacios de licencia de maternidad o incapacidad. Bueno, como recomendaciones tenemos las siguientes: diseñar estrategias que estén relacionadas con las especificaciones del área que se asigna, sea estas relacionadas con las TIC para el fortalecimiento del proceso de aprendizaje. Generar planes de mejoramiento para los docentes en formación de ciencias naturales, revisando factores de autoevaluación para la licenciatura como el componente pedagógico y práctico del plan de estudios y el perfil con su acción docente de varios profesores que allí orientan. Adicionar componentes de investigación pedagógica, estableciendo publicaciones de forma permanente con el fin de evaluar el nivel pedagógico. Nuevamente, gracias a la UNIEDPA por fortalecer procesos de aprendizaje en programas de alto interés y transdisciplinariedad. El aporte de este estudio se orienta a los procesos de investigación desde el paradigma de la complejidad que genera la versatilidad y la riqueza de los conocimientos. Por último, dejo a consideración del jurado lo que presenté, tanto por escrito como en el video, ya que ambos resultados corresponden a mi autoría. Cualquier sugerencia, con todo gusto lo incorporaré en la versión final de mi tesis. Mil y mil gracias. Dios los bendiga.